Bien, hermanos, vamos a abrir las Escrituras en este nuevo primer día de la semana. Un nuevo domingo al cual hemos llegado por la gracia de Dios. Primer domingo de agosto, el 2 de agosto del año 2020. Un nuevo domingo, quizás el último. Un día va a ser el último domingo. Un día va a ser el último domingo, claro que sí. Sí, un día será el último. Capaz que es hoy. Disfrutémoslo intensamente, hermanos. Intensamente. Tenemos una fiesta espiritual acá y lo que nos espera no se puede explicar en palabras. Así que vamos a abrir las Escrituras en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios en el capítulo 1. Comenzando a leer ahí desde el versículo 15. 1:15. Palabra de Dios dice así. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Está ahí. Los hermanos que tengan medianamente memoria recordarán que muchas veces hemos leído esta porción. Pero es que justamente es una de las porciones del Nuevo Testamento donde mayor énfasis el Espíritu Santo pone a través del apóstol Pablo, en este caso, para que los hermanos efesios, que ya están con el Señor, la iglesia de todos los tiempos, que gran parte también ya está con el Señor, y nosotros también, que nosotros todavía estamos aquí. Pero es que la necesidad de los efesios y la nuestra es la misma, hermanos. Es una palabra que permanece a través de los tiempos, de los siglos, de las edades. Pasaron 20 siglos prácticamente desde la carta a los Efesios hasta nosotros, son 2000 años. Los tiempos han pasado, pero la necesidad es la misma. Exactamente la misma. Pues los beneficios son los mismos, beneficios espirituales. El Señor es el mismo, no ha cambiado. La palabra de Dios viva y permanece para siempre, no ha cambiado. Y nosotros estamos a esta altura de la historia de la Iglesia y de la historia de la humanidad con estas necesidades espirituales, donde necesitamos recibir de Dios algo que obviamente ya tenemos, porque tenemos, como hijos de Dios, tenemos todos el Espíritu Santo. Todos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, cuidado. Pero todos los que somos hijos de Dios hemos bebido del mismo Espíritu. Pero en ese Espíritu que está en nuestro corazón desde que creímos, necesitamos
sabiduría y revelación. Sabiduría que es del cielo y revelación, que esto no va por la vía del estudio, no va por la vía de la lectura, aunque es muy buena y no hay que dejar de hacerla nunca, sino que justamente está en el terreno de la revelación. La revelación es la intervención directa de Dios para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, como dice el versículo 18. Revelación quiere decir descubrir. Revelar quiere decir descubrir. De ahí la palabra apocalipsis, quiere decir revelación. Es otra forma como se conoce ese libro, ¿no? Apocalipsis o revelación. Es exactamente lo mismo, solamente que apocalipsis está en griego y revelación en castellano. Pero necesitamos un espíritu, que es el Espíritu Santo, que actúe dándonos sabiduría y que nos descubra lo que con estos ojos que tenemos acá y con los cuales podemos leer, gracias a Dios, pero con estos ojos no se accede a eso. Está en otro terreno, está en otra área, que es exclusiva de Dios. Esto no lo puede proveer ningún hombre y ningún ángel, gracias a Dios. Solo Dios. Para que veamos, para que podamos llegar a un conocimiento de espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, para el conocimiento de Él, para que le conozcamos más al Señor Jesús. De lo contrario, hermanos, no accedemos a estas cosas. Y nos quedaremos en la pobreza de la letra y, bueno, somos hijos de Dios, gracias a Dios. No es poca cosa, por favor. Gracias a Dios que somos hijos de Dios. Pero como hijos de Dios podemos acceder a otras cosas infinitamente superiores, que es crecer en el conocimiento de una persona, en este caso del Señor Jesús, que es Dios, Dios que se hizo hombre. Y esta es la preocupación del Espíritu Santo, que se lo escribe a los hermanos en Éfeso. Esto es lo que inspira al apóstol Pablo a escribir. Que los hermanos en Éfeso recibieran esto. Y nosotros también, hermanos. Solamente el conocimiento de Dios, personal, íntimo, privado, profundo, sólido, contundente, eficaz, santo y mucho más, nos puede proveer una vida cristiana digna de ser vivida en todas las épocas, pero en especial esta, porque la que estamos viviendo es ahora. No estamos viviendo en el siglo V, ni en el siglo I, ni en la época de la Reforma. Estamos viviendo ahora. Características que aquellos tiempos no tuvieron otras características, que no son las de ahora. Hoy todo lo ha envuelto un espíritu de indiferencia, un espíritu de superficialidad, un espíritu de falta de reverencia a la palabra de Dios, algo generalizado, ¿eh? Gracias a Dios hay excepciones, gracias a Dios. Pero hablo de la generalidad del mundo, del universo que nos rodea. Y todo pueblo, lengua, linaje, nación, idioma, nacionalidad, regiones, colores de banderas, colores de piel, independientemente de todo eso. En todos los órdenes, en todo, es algo que lo ha contaminado todo. Una profunda falta de respeto en todos los órdenes. En todos los órdenes, hermano. Todo eso abanderado bajo la libertad de expresión. Pérdida de respeto a las autoridades educativas, a los maestros, a los profesores, a los padres, a los abuelos, a todo lo que es autoridad familiar, laboral,
eclesial, en todos los órdenes, en todos los órdenes. Todo lo ha contaminado. Y necesitamos, hermanos, algo que el hombre no puede dar y el mundo no puede impedir. Cuando Dios da un espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, entonces el hombre o la mujer que accede a eso por el Espíritu Santo es provisto de algo que el mundo no puede proveer y no puede impedir ni puede quitar. Tratará de que eso no sea así, porque el diablo y el mundo, de corrompido total, pero de tontos nada, tienen muy claro los tiempos que estamos viviendo. La iglesia no muy claro, pero el diablo lo tiene clarísimo en el momento que se está viviendo. Si hay alguien que sabe que estamos al borde del arrebatamiento de la iglesia, ese es Satanás, ¿eh? Y todos los demonios lo saben perfectamente bien. Conocen las señales de los tiempos. Conocen en qué punto estamos, qué es lo próximo y qué es lo que viene después. Lo saben perfectamente bien. Nos podrían dar una clase de profecía. Y bien, y sin error. Con todo que son espíritus de maldad, lo tienen clarísimo. La iglesia no tanto, mayoritariamente, claro, no tanto. Pero necesitamos acá que se conozca, se alumbre los ojos del entendimiento. Por eso cantamos también cada vez, y por eso no es una costumbre, es una necesidad. Cuando decimos, abre mis ojos, Señor. Si es costumbre, no sirve para nada. Si es costumbre, tradición, se desvirtuó, no sirve para nada. Pero si es una necesidad, entonces suple una carencia. La necesidad de que los ojos sean abiertos. Y si no son abiertos, no vemos nada. Absolutamente nada. Espiritualmente hablando, claro. Y entonces acá en el verso 19 dice algo que tenemos que saber, que los ojos sean alumbrados, los ojos del entendimiento, para que sepáis. Aquí está algo que tenemos que saber, hermano. No podemos ignorar. Que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, de su llamamiento. ¿Para qué nos ha llamado, hermano? No nos ha llamado para ir al cielo solo. No. Mucho más. Mientras estamos sobre la faz de la tierra, ese llamamiento tiene una fortaleza enorme que la iglesia no puede perder de vista. Decía un amado hermano, le decía a su hijo, hace muchos años, ella está con el Señor y hablaba inglés, se llamaba Spurgeon. Le dijo a su hijo, si Dios te ha llamado para que seas un siervo de Dios, si Dios te ha llamado a servirle en la obra misionera, lo peor que te puede pasar es que mueras millonario. Es la mayor tragedia que te puede pasar. Porque habrás errado totalmente el objetivo y habrás fracasado estrepitosamente. Para con Dios, nada menos. Nada menos. Entonces dice acá, para que sepáis, aquí está el punto, cuál sea la esperanza de su vocación. ¿A qué nos llamó, hermano? ¿A qué nos llamó? A servirle a cada uno de su esfera de acción, a eso, a honrarle, a servirle. A mostrarle al mundo lo que es el cristianismo. Esa es la esperanza de su llamamiento. Para eso nos llamó. Esa es la esperanza que Dios tuvo. Eso es lo que el Dios de esperanza, como le dice a los romanos que leímos hace unos días. El Dios de esperanza. Os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Entonces acá dice, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
en nosotros. Los santos somos los hijos de Dios. Y digo santos, no digo sin pecado, ese hombre no existe. Fuera de Jesucristo nadie. Pero dice que hay unas riquezas de la gloria, leamos bien, hay riquezas de la gloria de su herencia, de lo que Él heredará en nosotros. Su herencia en nosotros. ¿Verdad que siempre estamos acostumbrados a pensar en la herencia que nos está reservada en los cielos? Que también es cierto. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es verdad. Claro que sí. Esa es nuestra herencia en los cielos, pero pocas veces nos detenemos a pensar cuál es su herencia en nosotros. Y a la luz de esta palabra, Él es heredero, tiene una herencia en los santos, en los hijos de Dios, en sus hijos. La herencia de que somos cada uno de nosotros templo del Espíritu Santo. Y ha heredado una habitación en cada uno de nuestros corazones, en donde Cristo quiere vivir. Ya está, pero quiere vivir, que son cosas distintas. Por eso el apóstol Pablo dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, pero después dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está, esa es su herencia. La herencia de poder andar y estar en nosotros y con nosotros. Y de poder hacer lo que Él quiera, lo que Él tiene su voluntad eterna de hacer en nosotros, con nosotros y a través de nosotros a un mundo que se pierde. Y que el que se junta con el Señor, un espíritu es. Y su herencia es que se ha hecho uno con nosotros por toda eternidad, porque nuestro espíritu es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Se han hecho uno desde que creímos, se han juntado para ser un espíritu. Eso es lo que Dios ha heredado. Además de ser miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, además de que verá del trabajo de su alma y será saciado, pero personalmente tiene una herencia en cada uno de nosotros, que dice que tienen que ser alumbrados los ojos del entendimiento para que sepamos esto. Por eso dice que nos ha comprado y no somos nuestros, hermanos. No sois vuestros. Cuidado. Porque si yo me declaro mío, en los hechos no puedo, pero en la voluntad, en el corazón, es como estar desheredándole de lo que es su herencia. Una herencia que le costó sangre. Porque nosotros somos salvos por gracia y heredamos la herencia eterna por gracia. Es un regalo de Dios, vida eterna en Cristo con todas sus consecuencias. Pero Él no fue así, ¿eh? Él tuvo que ganar a su iglesia, la iglesia del Señor, dice, la cual ganó por su sangre. Una herencia que estaba dispuesta para Él, pero que es distinta de todas las otras herencias. El que es heredero de alguien sobre la faz de la tierra, heredero de su padre, de su tío, de su abuelo, de quien sea que lo deje heredero de algo, para ser heredero no tiene que hacer ningún esfuerzo. Hereda por la vía de la sucesión natural. O hereda porque alguien voluntariamente, que quizás no es de su familia, un día dice, yo no tengo familia y quiero que esta persona herede todo lo que yo tengo. Y hay gente que se ha enterado que es heredero después que alguien ha muerto. Y lo han citado para decirle que usted es el heredero. ¿Yo? Sí, porque lo dejó a usted heredero de esto. Y ahí se entera mucha gente que es heredero.
¿Qué hizo? Nada, simplemente alguien dijo, se lo quiero dejar a este señor y se lo deja. Esa herencia no cuesta nada. La del Señor sí, ¿eh? Entonces tenemos que saber cuáles son las riquezas de la gloria. Esa herencia tiene una gloria y riquezas. Y alguien diría, ¿en mí? Sí, en nosotros, hermano. Porque el Hijo de Dios se dignó a poner su vida por mí. Entonces, no es lo que yo aporto que tiene riqueza, sino es la actitud de aquel que, siendo Dios, se hace hombre para morir por mí. Y eso es lo que valoriza la herencia. De que alguien dio algo que estuvo dispuesto a poner su vida para que fuese de él, el Señor Jesús. Para que nosotros fuésemos de él, pagó con su vida. Estas cosas, hermanos, que son de fácil lectura, pero no de tan sencilla comprensión, necesitamos que Dios lo alumbre, porque esto es lo que nos cambiará la forma de vivir, hermanos. Para que sepamos quiénes somos. Claro que sabemos, obviamente que no estoy diciendo que tenemos una crisis existencial, no. Más allá del nombre y apellido que llevamos por un rato, porque en el cielo se acabará, el nombre y apellido que hoy llevamos se acabará. Los apellidos que están sobre la faz de la tierra en el cielo desaparecerán para siempre. Por eso los apellidos ilustres no tienen mayor recorrido, ¿eh? No va muy lejos. Pero sí, ¿quiénes somos? ¿Y quiénes somos para el Señor, hermanos? Es otro gran misterio, que a pesar de toda nuestra pobreza y de mi pobreza, de mi pequeñez, de mi escasez, el Señor dijo, vosotros sois mi especial tesoro. Así lo dijo, y así lo dice, así está escrito, y así es, porque así está escrito. Y si esto no nos cambia la vida, no nos cambia la vida nada, hermanos. Esto es lo que los hermanos en Éfeso tenían que saber, y yo también, y todos también, saber esto. Porque además de todo eso, dice, tenemos que saber, dice el verso 19, cuál es aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Hay una supereminente grandeza de un poder que es para con nosotros. Y eso se hace por la operación de la potencia de su fortaleza. Todo el poder de Dios es puesto a nuestra disposición y el apóstol quiere que sepamos, además de la esperanza de su vocación, las riquezas de la gloria de su herencia, sepamos también cuál es aquella supereminente. No tiene forma de ponerlo más grande, de hacerlo más superlativo el hecho, supereminente, grandeza de su poder. Y eso para con nosotros, hermanos, los que creemos. Por eso es que no podemos concebir, ni aceptar, ni aprobar, ni someternos a un mundo que, desconociendo esto voluntariamente, porque el diablo lo sabe, pretenda imponerle a la Iglesia una forma de vida contraria a lo que Dios ha establecido en su palabra. No, porque la Iglesia no es del mundo, no es de este mundo, no somos de aquí. Y participamos de estas excelencias y muchas más. Y Dios quiere que lo sepa y me dice, no te olvides de esto, que lo aprendas, que lo sepas. Que lo sepas. Porque si no, se nos van a cambiar totalmente las escalas de valores. Se nos trastocará totalmente, lo de arriba se pondrá abajo y lo de abajo arriba. Y
nos encontrará la vida diaria, en lugar de testificar, andaremos corriendo atrás de 3 migajas que el mundo nos propone, para que perdamos de vista las excelencias de estas cosas, que a menos que Dios nos alumbre los ojos, no las vemos, hermanos, no las vemos. Y se puede llegar a gastar una vida entera sin ver estas cosas. Y el diablo nos sustituye todo esto por un esquema religioso. Y nos hace cantar himnos, que está muy bien, y nunca dejemos de cantar. Lo que está mal es solo cantar. Y armar un esquema litúrgico que, bueno, así como hay personas que por la vía de la tradición familiar o de la tradición educacional, todos los domingos van a misa, y me merece el profundo respeto a cada uno de ellos, pero lo hacen por costumbre, por tradición. Bueno, así como muchos van a misa, muchos van a una iglesia evangélica. Sí, porque el bisabuelo fue el pastor no sé de dónde, y el abuelo, y el papá, y a él como lo llevaban en la escuela dominical de chiquito, y bueno, hace 3 generaciones que nos congregamos acá. Y bueno, y van, y están ahí, bueno, y están los hermanos, muy lindo, un beso a cada uno, y está precioso. Y ya está, y ya está. Se cantan un par de himnos, se lee algunos versículos, se hacen los anuncios, se tiene la fiesta de Navidad, los retiros, los campamentos, las reuniones de jóvenes. Y ya está, y bueno, y ya está, ¿y qué más quiere? O sea, alguno dice, ¿y qué quiere? Yo voy todos los domingos, ¿qué más quiere? Y alguien dijo, yo no quiero nada, el que quiere es Dios. El cristianismo es una forma de vida de los 7 días de la semana. Además del domingo, obviamente, que es el día del Señor. Yo voy todos los domingos. Sin embargo, en la empresa no le dice, mire que yo vengo a trabajar de lunes a sábado, ¿eh? No le dice eso en la empresa, porque le van a decir, ¿y qué? ¿No le pagamos para eso? Entonces, vamos, cuidado, que si se pierden de vista estas cosas, se desploma, cae absolutamente todo y lo único que queda es un gran aparato religioso que no conduce absolutamente a nada. Entonces hay una supereminente grandeza de un poder que la Iglesia debe vivir, debemos vivir. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pero eso hay una operación, leamos el final del verso 19, eso es por la operación de la potencia. Y lo que dice, hermano, la operación, es algo que opera, la operación de la potencia de su fortaleza. Eso es para con nosotros, como dice el mismo versículo, es para con nosotros los que creemos. Y el mundo me dice, dame esto que te doy un sistema religioso. No te ocupes mucho de esto. No lo tomes tan así, porque ¿sabe qué pasa, hermanos? Para que esto funcione, hay determinadas condiciones. Tiene un precio. Todo tiene un precio, ¿eh? Todo. Nada es gratis en el mundo. Sin embargo, los hombres y aún los cristianos estamos muy dispuestos a pagarlo, ese precio. Esto también tiene un precio, pero no en dinero, porque sería bajísimo, muy vil y menospreciable si este se calificara con dinero.
esta operación de la potencia de fortaleza para con nosotros, dice que obró en Cristo, ¿verdad? Veamos ahora lo que dice, lo que hizo, lo que está a favor nuestro, en la carta a los Efesios, vayamos ahora al versículo 20 del capítulo 1, dice, esa operación es de la potencia de su fortaleza, dice que obró en Cristo. Es lo que dice acá. Dice, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, debajo de los pies del Señor Jesús. Y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo. Para hacer esto, Dios usó todo su poder, todo, hermanos, todo su poder. Y algo que no podemos perder de vista, cuando nosotros tenemos que hacer algo, lo hacemos en función de lo que entendemos, si es más fácil o más difícil. Si es muy pesado lo que hay que levantar, tenemos que hacer más fuerza. Si no es tan pesado, menos fuerza. Si es muy alto, tenemos que tomar las previsiones para ver cómo llegamos a esa altura. Si hace mucho calor en ese lugar, hay que ver cómo hacemos para estar ahí. Si no hace tanto calor, las condiciones son distintas. Entonces, el hombre, los hombres, nosotros, actuamos en función de si entendemos que es más fácil o más difícil. Si lo que tenemos que hacer es más difícil, tomamos algunas precauciones para ver de cómo podemos hacerlo. Si es más fácil, decimos, no, esto es muy fácil. Bueno, Dios no funciona así. Por una razón sencilla, en Dios no hay ni fácil ni difícil. No. Dios no está limitado a esas condiciones. Dios es. Y como Dios no se parte en distintos trozos. Para hacer algo muy, muy complejo, según el hombre, no es que Dios usa toda su sabiduría. Y para hacer algo más sencillo, bueno, entonces se arregla con un poquito menos de sabiduría. No, porque Dios es una unidad indivisible. Y usa toda su potencia siempre. Lo único que en el ejercicio de toda su potencia, lo único que hace es controlar su manifestación en beneficio de quien pueda estar delante. Por ejemplo, cuando se transfiguró en el monte de la transfiguración, que estaban Pedro, Jacobo y Juan, y aparecieron Moisés y Elías, hablando con el Señor Jesús, dice que la manifestación de la gloria de Dios fue tal que dice que su rostro se hizo muy blanco, sus vestiduras muy blancas, pero fue algo de lo que es el poder de Dios, si no estos hombres no lo soportarían. Si Dios manifiesta toda la potencia de su gloria delante de estos hombres, los fulmina. Se transfiguró, pero de acuerdo a la capacidad de lo que tenían delante. Lo mismo cuando apareció el apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice Juan, cuando yo le vi, caí como muerto. Pero no lo mató porque también la potencia de Dios fue regulada en función de la fragilidad de este hombre, de este hermano, el apóstol Juan. Y lo
consoló y lo esforzó y lo puso su mano sobre él y le dijo, no temas. Y Juan se fortaleció. Pero es todo el poder de Dios. Y esto es lo que necesita la iglesia, lo que necesitamos, hermanos. Todo el poder de Dios para llevar adelante algo que de otra forma no es posible. Se necesita todo el poder de Dios para hacer la voluntad de Dios en una obediencia sacrificial. ¿Qué quiere decir esto? Aún entre los hombres, por ejemplo, existe la obediencia, sí, pero de palabra. Por ejemplo, en el ejército, alguien que tiene mayor jerarquía da una orden y el de menor jerarquía la acata y le dice, sí, señor. Visto exteriormente hay una obediencia, hay una aceptación, que no necesariamente es obediencia plena, porque a veces se le puede decir, sí, señor, acatar la orden y en el corazón lo está insultando al otro. Como el insulto en el corazón no se ve, no pasa nada. ¿Hay obediencia? Sí, pero no es sacrificial. Es una obediencia convencional. Es una obediencia que conviene, porque si no está esa obediencia tenemos un gran problema. En las empresas pasa igual. En la obediencia a Dios, si no es sacrificial, la obediencia no sirve para nada. Porque se puede hacer las cosas, hacer lo que hay que hacer, obedecer lo que hay que hacer, pero no de corazón. ¿Se hace igual? Sí. ¿Se hizo con alegría? No. ¿Hubo obediencia exterior? Sí. ¿En el corazón? No. Entonces, para que alguien obedezca sacrificialmente, y sacrificialmente es obedecer con alegría lo que Dios dice. Porque en el Salmo 40, el Espíritu de Cristo que estaba en David dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahí está. El agradar implica alegría en hacer lo que se hace. Y el Señor Jesús dice, hacer la voluntad de Dios me ha producido alegría, me ha además agradado. No que sufrió la voluntad de Dios, la hizo con alegría. Es sacrificial, porque está dispuesto a no perder la alegría de obedecer y para eso actúa sacrificialmente contra todo lo que es su voluntad. Eso no se logra por enseñanza ni por lectura. Para eso se necesita todo el poder de Dios para obedecer, hermano. Por eso me dice acá que todo el poder de Dios fue obrado en Cristo, lo resucitó, lo sacó de la tumba, lo ascendió al cielo, lo puso sobre todo principado, toda potestad, lo sentó a la diestra de la majestad en los cielos, pero para hacer eso se necesitó todo el poder de Dios. Y para hacer lo que Dios quiere que hagamos, no podemos ir con casi todo el poder de Dios, ni con mucho el poder de Dios, sino con todo el poder de Dios, o no hacemos lo que Dios tiene que hacer. Con lo cual necesitamos que Dios actúe. Pero para que eso se manifieste, y ya para ir terminando, se necesita, como dice la Escritura, en otras palabras, tocar fondo. Es decir, llegar a la mayor insolvencia humana, a la mayor incapacidad reconocida, pero no de acá solamente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. No importa, no es lo que yo digo solo. Si lo que yo digo, lo que sale por los labios coincide con lo del corazón, ahí todo bien. Pero si lo que sale por los labios es distinto de lo que sale del corazón, ahí todo mal. Porque Dios no puede ser burlado. Entonces tenemos un apóstol, Pablo, que se lo enseña esto a los hermanos en Corinto, en la segunda carta a los Corintios,
Segunda carta a los Corintios. En el capítulo 12, segunda de Corintios 12, hermanos, el versículo 9, y aún me ha dicho, dice, bástate mi gracia, porque mi potencia, esta es la potencia de Dios, esta es la supereminente grandeza de su poder, su potencia. Porque mi potencia en la flaqueza se hace completa, se perfecciona, es total. Todo el poder de Dios se manifiesta en flaqueza. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo, que es la potencia de Dios. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Cuando alguien llega a esta condición, ahí tocó fondo, hermanos. ¿A qué le llamo tocar fondo? Cuando un hombre de todo corazón y de verdad le dice a Dios que no se puede hacer absolutamente más nada. Que no tiene fuerza para hacer absolutamente más nada. Que todo lo que sabe no lo conduce absolutamente a nada. No digo que el saber Dios no lo pueda usar, sí, pero mientras pensemos que el saber sirve para algo, no lo usa. Por eso cuando el hombre usa su saber, su conocimiento, su experiencia, su formación, todas las cosas, lo único que Dios le permite es, bueno, que se quede con todo eso. Y es lo único que tiene. Pero no accede al poder de Dios. El poder de Dios es cuando alguien acepta su condición de que no sabe ni puede absolutamente más nada. Cuando un hombre dice, me voy a gloriar, más bien de buena gana voy a aceptar mi flaqueza, mi debilidad, mi incapacidad, mi torpeza. Torpeza, hermano, sí, torpeza. Porque mientras alguien hace algo, pensando que puede, bueno, que lo haga, pero no contará con la potencia de Dios. La potencia de Dios se va a manifestar y va a aparecer cuando el hombre se quede con las manos vacías. Dios no comparte todo su poder con algún poder de Dios, del hombre. No. Porque leímos el otro día en Colosenses 3:11, dice, Cristo es el todo y en todos. Si Él no es el todo, no participa. No es 99,9 del Señor Jesús y algo mío. No. O Él es el 100% o me dice, sélo tú el 100%. Ve tú mismo y hazlo todo tú. Pero para que Dios actúe, se necesita que el hombre o la mujer toque fondo. ¿Qué es lo que dice acá? Es lo que pasa con este hombre, el apóstol Pablo. Porque es la operación de la potencia de su fortaleza, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos que Dios tiene esa potencia y esa fortaleza y que la puede usar para con nosotros, y tomamos el lugar que nos corresponde, que es el de 2 de Corintios 12, 9 y 10. Mi potencia, dice el Señor, en la flaqueza se perfecciona. Leamos esto, queridos hermanos, cuidado. Por tanto, me gloriaré más bien en mis flaquezas. Me gloriaré en mis flaquezas. Acá no se gloria nadie en su conocimiento, en su graduación,
en sus diplomas, en su sabiduría, en sus títulos. No, no va a ningún lado con eso. No digo que no sirva, digo que no sirve solo eso. No digo que un hombre no debe estudiar, sí, debe estudiar y mucho, y toda la vida. Hablando de las cosas del Señor, por supuesto. ¿Cómo no? Estudie toda la vida. Pero que eso no vaya a sustituir en lo más mínimo la potencia de Dios. Porque entonces es como cuando salta la luz y se va la luz. Salta la llave y se va la luz. Algo que yo le pongo en el proceso y se va la luz. Porque Dios es un Dios celoso. Mi gloria, dice, no la daré a otro. Dice el Señor Jesús. Y dice más, dice, gloria de los hombres no recibo. No recibo, no recibo y no recibirá jamás. Entonces, cuidado, que alguien no vaya a rozar la gloria de Dios con la punta de los dedos porque se apaga todo. Y de potencia nada. Y después vaya usted solo. Vaya, predique, publique libros, haga todo, pero hágalo usted solo. Y se va a desvanecer en sus discursos y los libros van a engrosar las estanterías y a cargarse de polvo en las estanterías de las bibliotecas. Pero de potencia de Dios nada, hermanos. Esto es lo que los hermanos efesios tenían que saber. Y yo también, por eso lo tengo en la carta a los efesios y lo debo leerlo cada día, para no olvidarme de estas cosas. Porque Dios da un paso atrás, hermanos. Dios no participa si Él no es el todo. No participa. De ninguna manera. Porque Él es santo. Y yo soy un pobre hombre, entonces ¿a dónde vamos juntos los dos haciendo un poquito cada uno? No. Si yo soy algo, Él me dice, entonces sé tú el todo. Ve tú solo. No vale la pena. No vale la pena, porque vivimos días muy especiales, que con algo no se va a ningún lado, necesitamos el todo, y el todo es Cristo. Para sobrevivir espiritualmente sanos, porque se puede sobrevivir espiritualmente arrastrándonos, pero para sobrevivir espiritualmente sanos, firmes, sin fluctuar, sin tener esa fluctuación de niños, porque me dice no si hay niños fluctuantes, se lo dice a los efesios. A esta misma iglesia se necesita una potencia para enfrentar un mundo que es implacable, que no se va a ningún lado si no es con la potencia de Dios. Y sabiendo quiénes somos, hay una gloria de la riqueza de su herencia en cada uno de nosotros. Hay una esperanza de su vocación. Nos llamó con una esperanza, con la esperanza de poder usarnos, hermanos, en lo que Él dispone para su honra y para su gloria. Y la mayor tragedia es que no lo pueda hacer, porque yo estoy muy ocupado con todas mis cosas, y proyectos, y planes, y deseos. Y se nos va la vida, y llegaremos al cielo, porque vamos por gracia, pero habiendo podido tener otra cosa sobre la faz de la tierra, que lo habremos perdido, se habrá desvanecido en el tiempo, cuando hubiéramos podido acceder a otra cosa infinitamente superior y más excelente de la que tenemos. Pero está todo en nuestras manos, hermanos. Está en nuestro corazón de decirle, Señor, sí. Y líbrame de las otras cosas, porque voy a llegar al cielo sin pena ni gloria. Salvo, sí, habiendo sido un gran proveedor de lástima, porque lo único que puedo haber dado es lástima mientras transité sobre la faz de la tierra. Que Dios os bendiga, hermanos, socorra. Y os dejo este primer capítulo de la carta a los Efesios, lo leamos otra vez despacito, si os parece bien. Pero lo recomiendo de todo corazón porque es lo que quiero para mí. Amén. Que Dios nos socorra.